ganó el Barcelona, venció 2-1 al Rayo Vallecano en condición de visitante y en este video analizamos un poquito más en detalle todo lo que dejó el partido. 9 de 9 puntos posibles para el Barcelona en este arranque de temporada, en este arranque de la Liga Española en su versión 24-25. Puntaje ideal para el equipo de Hansi Flick, que si bien en estos primeros 3 partidos no ha logrado brillar, no ha mostrado por ahí todavía un gran funcionamiento, sí ha mostrado cosas interesantes en cuanto a algunas variantes que propone Flick para este nuevo Barcelona, pero que lógicamente es importante haber conseguido estos primeros 3 triunfos, 2 de ellos en condición de visitante, en ese debut contra el Valencia en Mestalla y el partido de hoy frente al Real Vallecano en Vallecas. Un equipo que siempre es importante construir sobre las victorias y no sobre derrotas o empates que traen más dudas. Pero un Barcelona que ha mostrado cosas interesantes, que me parece que va a ir creciendo a lo largo de toda la temporada. Es entendible, es lógico que todavía no estemos viendo un gran Barcelona porque apenas son los primeros 3 partidos oficiales de esta era de Hansi Flick. Pero vuelvo antes, creo que ha mostrado algunas cosas interesantes y ya me voy metiendo en lo que fue el partido de hoy, sobre todo en el segundo tiempo, porque me parece que ya hablando un poquito de lo que fue el primer tiempo, vimos a un Barcelona que le costó, que no estuvo cómodo, que no le fluyó el juego, que tuvo algunos futbolistas bajos de nivel en el primer tiempo, que después en el segundo tiempo con algunos ingresos, ya voy a hablar de Dani Olmo, voy a hablar de Pedri, de Rafinha, de Lamine Yamal y demás, pero volviendo al primer tiempo, creo que no vimos un buen Barcelona y sí vimos un buen Rayo Vallecano que me parece que hizo unos muy buenos primeros 20-25 minutos, haciendo un desgaste físico muy grande que después no pudo sostener a lo largo de todo el partido, incluso no pudo sostenerlo, creo que a lo largo de todo el primer tiempo, porque vimos un Rayo que salió muy enérgico, siendo agresivo, presionando alto, jugando en campo rival, lógicamente que también abriendo o trasladando esa superioridad, trasladándola al resultado con ese gol de Unai López a los 9 minutos. Tras una muy buena jugada de Jorge de Frutos en el sector derecho, vimos un Rayo que lo atacó mucho por banda, que es un problema que en base a que en estos 3 partidos se lo hemos visto a este Barcelona de Flick, que por ahí, tanto por ahí con Koundé en el sector derecho como con Valde o con hoy Gerard Martín en el sector izquierdo, ha tenido algunos problemas. Hoy el Rayo tuvo algunos, le ocasionó algunos problemas por bandas, se vio claramente en el gol de Unai López, que viene justamente de un centro o de un pase atrás en el sector derecho. Pero volviendo un poco a lo que dije antes del Rayo, que esos buenos 20-25 minutos no los pudo sostener, hizo un desgaste, la verdad que muy pero muy grande, y después le terminó costando caro, ¿no? Sabiendo que después, bueno, terminó poniendo el partido porque en el segundo tiempo casi que no pudo atacar. Ya en el primer tiempo, los últimos 15-10 minutos del primer tiempo, vimos un Rayo que ya casi no pudo salir de su propio campo, que no pudo conectar a los volantes con los delanteros, ni con Isi Palazón, ni con Camello. Y un Barcelona que, ya hablando un poquito de lo que fue su primer tiempo, vimos un equipo al que le faltó fluidez, al que por momentos le faltaron ideas, que no estuvo cómodo, que vimos a un Lamine Yamal siendo, no sé si el mejor, pero sí el que más lo intentó en esos primeros 45 minutos, pidiendo la pelota siempre, buscando el uno contra uno, pero es cierto que el Rayo le hizo una buena marca al joven futbolista del Barcelona, con un buen partido del uruguayo Alfonso Espino, haciendo un buen marcaje sobre Lamine, con un Álvaro García, el volante en ese sector izquierdo, que constantemente bajaba a ayudar al uruguayo, haciendo un 2 contra 1 frente a Lamine. Creo que por eso no vimos tampoco un gran Barcelona, que el único que lo intentó fue Lamine y que por momentos vimos un Barcelona dependiendo únicamente de lo que pueda hacer su joven estrella, porque no vimos una gran versión de Rafinha en el primer tiempo. Ya en el segundo tiempo sí vimos una buena versión del brasileño, que está en esta posición, ¿no? Más de interior, en esta nueva posición que le está, o en la que la está poniendo Hansi Flick, que hoy no se sintió del todo cómodo. Había hecho un buen partido contra el Valencia y contra el Atlético, jugando más centralizado, pero al menos hoy no tuvo un buen primer tiempo, justamente jugando más por dentro, con un Pedri que tampoco se pudo hacer demasiado, no se pudo poner el equipo al hombro en cuanto a la construcción del juego, no tuvo por ahí demasiada fluidez, no tuvo tampoco un gran socio, sí que lo tuvo en el segundo tiempo, y ya voy a hablar de lo que fue el ingreso de Dani Olmo, y con una banda izquierda
que no tuvo un buen partido Ferran Torres, que me pasa que en estos 3 partidos termina siendo por ahí de los puntos más negativos de Barcelona, porque no hemos visto una buena versión de del ex futbolista del Valencia, por momentos displicente, apático, no influyendo en el juego, no siendo o no dando profundidad por su banda, y con un chico Gerard Martín que tuvo algunas complicaciones en defensa, que en ataque tuvo por ahí un poco impreciso, que pasó al ataque pero con cierta timidez, que teniendo a Ferran Torres, que como dije antes no tuvo un buen partido, tampoco encontró a alguien confiable con quien tener sociedades en ese sector izquierdo. Bueno, en base a que el Barcelona en líneas generales le terminó costando el primer tiempo, que atacó mucho por derecha, y vuelvo a lo antes, dependiendo casi que exclusivamente de lo que pueda hacer Lamine Yamal, em, que también, como dije antes, tuvo muy bien marcado en casi todo el primer tiempo, por tanto por Espino y por Álvaro García, en ese 2 contra 1. Pero volviendo al antes, y ya para finalizar de lo que fue ese primer tiempo, vimos a Barcelona que se sintió realmente incómodo, pero en el segundo tiempo sí vimos un equipo claramente más mejorado, con un ingreso de Dani Olmo, que ya voy a hablar de él, que termina siendo clave, y no solo porque termina siendo el gol decisivo, el gol del 2-1 que le da la victoria de Barcelona, porque sino que vimos a un Pedri que tuvo más protagonismo, que encontró un socio en Dani Olmo, que en esa posición de interior izquierdo lo vimos teniendo un poco más de libertades. También hay que hablar, o no podemos dejar pasar por alto el tema del desgaste físico del Rayo Vallecano, que claramente le terminó pasando factura. Esos 25 minutos muy intensos no los pudo sostener. Y también hay que hablar un poco de lo que fue Rafinha, que como dije antes, en el primer tiempo lo vimos un poco incómodo, en esa especie de interior media punta, pero que en el segundo tiempo, jugando ya nuevamente en el extremo, jugando más cerca de la banda, se sintió un poco más cómodo y fue importante. Y me centro en estos dos nombres, en el de Pedri y en el de Rafinha, porque fueron los que construyeron la jugada del 1-1, con una muy buena conducción de Pedri por dentro, y la asistencia de Rafinha en esa casi que paré con el futbolista canario, que termina siendo en base que de los puntos más altos de Barcelona hoy, por su buen segundo tiempo, que como dije antes, creo que fue uno de los factores por los cuales Barcelona mejoró en el complemento. Pero ya me quiero detener hablando un poquito de lo que fue el partido de Dani Olmo, que tuvo su ingreso, que no había podido estar en esas primeras 2 fechas ante el Valencia y ante el Athletic, por ese tema de que el club no lo había podido inscribir en la liga. Bueno, hoy por fin sí tuvo su debut, y qué debut, porque termina siendo importantísimo el resultado, y porque termina siendo también uno de los factores por los cuales el Barcelona termina mejorando. Entró en el segundo tiempo por Ferran Torres, desplazó a Rafinha, Flick desplazó al brasileño al sector izquierdo, un Pedri que tuvo ese socio, como dije antes, y un Dani Olmo que hizo su debut en esa especie de interior derecho, en ese 4-3-3 que plantea Flick al costado del chico Marc Bernal, y un Dani Olmo que se lo vio rápidamente queriendo participar del juego, bajando un poco su posición a pedir un poco más la pelota, teniendo un remate desde afuera del área que dio en el travesaño, mostrándose participativo, teniendo por momentos buenas sociedades, no solo con Pérez, sino con Lamine Yamal, que es con quien se encontró más a menudo en ese sector derecho, y un Dani Olmo que ya en esas primeras acciones, con ese remate al travesaño, con también otro remate que tuvo desde afuera del área, vimos que es un futbolista que me parece que va a ser muy importante para esta Barcelona, siempre y cuando lo respeten las lesiones. Hemos visto un Olmo que en el Leipzig ha tenido varios problemas físicos que no le permitieron tener la continuidad deseada, pero que claramente es un futbolista que, por ejemplo, lo vimos en la Eurocopa, tiene mucha calidad, que es un futbolista muy inteligente, que tiene personalidad, que va para adelante, que no le teme o que no le pesan los contextos de determinados partidos. Y hoy me parece que fue una muestra de ello, que entró en el segundo tiempo, se puso por momentos el equipo al hombro, termina siendo ese gol decisivo. Y un Dani Olmo que, como dije antes, creo que si lo respetan las lesiones, es un futbolista que le va a dar muchísimo a esta persona, que es un salto de calidad para el equipo, más allá de que se estaba o que fue muy criticado su fichaje, de si era necesario para el Barcelona o si no. Bueno, creo que hoy rápidamente respondió ante esas dudas, y un Dani Olmo que termina siendo el gol decisivo, que termina teniendo un debut realmente muy, pero muy ilusionante, y claramente soñado por él, no marcando ese gol que le da el triunfo. eh, Le da el triunfo a Barcelona. Va a ser que es un futbolista que claramente llegó para ser titular,
que viendo el pobre nivel de Ferran Torres, con un Rafinha que en base que se siente más cómodo jugando por banda, base que rápidamente se va a terminar quedando con ese puesto titular. Después veremos cuando vuelva Gavi, cuando vuelva De Jong y demás. Pero al menos en estos primeros partidos sí vamos a ver un Dani Olmo como titular. Y insisto, creo que importante. Después veremos en qué posición lo termina ubicando Hansi Flick. Si como hoy en esa posición de interior derecho, si con media punta, si abierto por izquierda, pero lógicamente sabiendo que no es un extremo, yendo constantemente hacia adentro. Bueno, veremos, pero vuelvo a lo de antes. em, Creo que es un futbolista que va a ser importante siempre y cuando le respeten las lesiones y que veremos en qué posición lo termina ubicando Hansi Flick, pero al menos hoy tuvo la verdad que un debut soñado, metiéndome también un poquito, ¿no? Ya con lo que fue en general el segundo tiempo, un Barcelona que se mostró claramente mucho mejor que en el primer tiempo, con esto de Dani Olmo, con la buena versión de Pedri, con un Rafinha más liberado, con un Lamine Yamal que en el primer tiempo había estado, como dije antes, un poco más marcado por el uruguayo Espino. Es más, en la jugada de Dani Olmo, Lamine es quien termina dándole la asistencia en una muy buena jugada del chico, que constantemente, o sabiendo que es zurdo, constantemente va hacia adentro. Bueno, en esa jugada engañó a todos, fue por fuera y tiró el centro, dio el pase atrás para Dani Olmo con su pierna menos hábil, con su pierna derecha. Básicamente también siendo uno de los puntos más altos de Barcelona hoy. Un Lamine que ya lleva dos asistencias y un gol en estos primeros 3 partidos. Claramente, creo que es un futbolista que claramente va a mejorar mucho sus números respecto a lo que fue la temporada pasada, su temporada debut en la élite, que ha crecido muchísimo en este último tiempo, sobre todo por su gran Eurocopa. Veremos, porque creo que es un futbolista que claramente va a seguir creciendo muchísimo. Las condiciones están. Bueno, no he servido para hablar de Lamine Yamal, pero sí, como dije antes, creo que también siendo uno de los puntos más altos del Barcelona hoy. Un Rayo Vallecano que tuvo alguna ocasión cerca al final con esa, creo que Denteca, que no termina llegando a empujar la pelota tras una buena jugada por el sector izquierdo. Tuvo alguna Rayo Vallecano para intentar empatarlo, tuvo algún córner ya sobre el final, pero vuelvo a lo antes, creo que le pasó factura ese desgaste físico tan grande que hizo en los primeros minutos del primer tiempo, que después no pudo sostener, que también, como había nombrado antes, le costó conectar los volantes con los delanteros, que después terminan siendo reemplazados, que no tuvo para ahí demasiadas situaciones, que no tuvo para ahí demasiada presencia, o no tuvo por ahí tanta claridad para llegar al área de Ter Stegen, más allá de esos últimos arrebatos, lógicamente que ya sabiendo que tenía que ir a buscar el empate. Creo que en líneas generales me parece que la victoria de Barcelona está bien por el buen segundo tiempo que hizo, porque repito esto del Rayo que me parece que hizo un primer tiempo, sobre todo la mitad de esos primeros 45 minutos, pero en líneas generales me parece que está bien el triunfo de Barcelona, con un buen ingreso de Dani Olmo, con un buen Pedri, con un buen Rafinha, con un buen Lamine Yamal, con una defensa que todavía me parece que no se ha mostrado del todo sólida. Me parece que va a mejorar o está esperando el regreso de Ronald Araujo, que seguramente se produzca en las próximas semanas. Hoy sí me parece que hubo un partido correcto de Íñigo Martínez y de Pau Cubarsí, sin más. Creo que tampoco el Rayo, al no atacarlo tanto, no tuvo tantos problemas, salvo en esos primeros minutos, en el que sí tuvo problemas, como dije antes, por afuera, no tanto Gerard Martín como Koundé, pero más allá de eso, un partido bastante correcto de Barcelona en líneas generales en ese sector defensivo. Hubo un buen partido del chico Marc Bernal, que lamentablemente sobre el final del partido terminó siendo reemplazado. Esperemos que no sea nada grave, porque es un chico en el que Flick está confiando mucho, que fue titular en estos 3 partidos de liga, que mostró algunas buenas virtudes, que se nota que tiene condiciones, que tiene apenas 17 años, que me parece que se ha sentado bastante rápido, que viene a hacer una buena pretemporada. Insisto con lo que dije antes, se nota que Flick le está dando mucha confianza, por eso vuelvo a decir que ojalá no sea nada. Es cierto que se está hablando, ¿no?, de algún tema ligamentario. Insisto, creo y ojalá que no sea nada, porque la verdad que es un chico, eh, sobre todo por su edad, que si es una lesión grave a tan temprana edad, termina siendo complicado. Y también, como dije antes, es un chico que se le han visto en estos primer pantallazos que ha dado en la élite, se le están viendo condiciones.
Por eso esperemos que no sea nada grave. Después, hablando de algunos puntos más del Barcelona, creo que Lewandowski hoy no termina siendo un buen partido. Creo que en el primer tiempo estuvo bastante bien marcado por esa buena defensa del Rayo Vallecano, porque me parece que un buen partido de los dos centrales, tanto de Lejeune como de Moumim, que la verdad que fue una grata sorpresa hoy el partido del segundo central del Rayo Vallecano, ¿no? Imponiéndose físicamente, despejando la pelota constantemente, anticipando, haciéndose fuerte en su área. Fue un buen partido del segundo central del Rayo Vallecano. Pero volviendo un poco a lo de Lewandowski, que en el primer tiempo estuvo poco participativo, con una persona que no le fluyó el juego, Creo que en el segundo tiempo sí estuvo un poco más participativo, tuvo ese gol anulado, eh, que, que si hubiese contado era un golazo de Lewandowski, que ya había hecho dos en la primera fecha contra el Valencia, que viene a hacer ese gol decisivo contra el Athletic, que bueno, tuvo ese gol anulado. Pero es cierto que pasa que todavía no estamos viendo por ahí, viendo esa gran versión de Lewandowski. También hay que tener ya en cuenta la edad, pero creo que es un futbolista que si el Barcelona eh, le fluye más el juego, si tiene un mejor funcionamiento, a Lewandowski le va a ser más fácil acoplarse más allá de esto de la edad, y que sin todavía estar en su mejor versión, como dije antes, ya hizo 3 goles. Bueno, es Lewandowski, creo que en cuanto encuentre un poco más de finura en el tema físico, en cuanto agarra un poco más de ritmo y el equipo crezca en el funcionamiento, vamos a ver un Lewandowski, no creo ya como en su mejor versión o en su mejor momento en el Bayern, pero sí un Lewandowski que le puede ser realmente muy útil y que tendría que ser claramente el goleador de este equipo. Pero también, ya para ir cerrando, y como dije en el inicio del video, creo que en estos primeros 3 partidos no hemos visto un Barcelona brillante, muy dominante. No lo hemos visto, pero es entendible porque apenas son los primeros 3 partidos, porque todavía faltan algunos futbolistas, el caso de Ronald Araujo, esperando las vueltas de Gavi y de Jong, con Dani Olmo que recién hoy hizo su debut y creo que es un futbolista que puede ser realmente muy importante. Insisto, creo que todavía no se pueden sacar demasiadas conclusiones, que se vieron cosas interesantes en estos partidos, se nota la mano de Flick en algunos aspectos. También algo a destacar de este Barcelona, que ya en estos primeros 3 partidos, 2 de ellos los supo dar vuelta, y ambos, los 2 partidos de visitante, no tanto en Mestalla como hoy frente al Rayo Vallecano, que empezó perdiendo y que lo termina dando vuelta. Me parece que también eso es un buen indicio de esta persona, que ha demostrado personalidad, o que ha demostrado valentía, temperamento, ¿no? Para arrancar el partido perdiendo y después terminar dándole vuelta. Y porque también creo que en varios futbolistas, o en casi todos los que han jugado en estos primeros 3 partidos, hemos visto que un equipo compenetrado, un equipo que se lo nota que confía en Flick, que poco a poco le va entendiendo o va agarrando, ¿no? La idea que quiere plasmar el técnico alemán sobre ellos. Bueno, no me quiero repetir porque creo que ya lo dije varias veces en el video, pero creo que este Barcelona tiene con qué, tiene un buen técnico para crecer futbolísticamente y para hacerlo a lo largo de los próximos partidos, y lógicamente que a lo largo de toda la temporada. Los leo en comentarios con lo que les haya dejado el partido, si es que lo vieron, quién les pareció. ¿Qué le pareció la figura del partido? ¿Qué creen que le puede dar Dani Olmo a este Barcelona hoy con su muy buen ingreso, y no solamente por el gol? Todo lo que quieran decir en los comentarios es sumamente bienvenido. No mucho más, como también siempre les digo, los invito a que se suscriban al canal, los invito a que le den like al video si es que les gustó. Hasta aquí el video, soy Matías Tejeda y nos estaremos viendo en un próximo video.